Vamos a iniciar. Estábamos, la semana pasada, vimos lo que era la legitimación. Permítanme un segundo. Bueno, vimos las acciones para el tema de la legitimación de hijos, vimos las acciones de reconocimiento, desconocimiento, desconocimiento de hijos, que son acciones que se ejercitan ante los jueces de lo familiar y que sirven precisamente pues para darle la afiliación o desconocer la afiliación de una persona. Cuando acuérdense ustedes que todo de lo que estamos hablando son actos jurídicos y los actos jurídicos pueden tener vicios de nulidad o de inexistencia y se siguen las reglas que ya conocemos, que estudiamos al principio de nuestro curso y que vamos a volver a estudiar cuando veamos contratos. Me refiero al consentimiento, objeto, que son los elementos de existencia, la solemnidad, en el caso del matrimonio, y los elementos de validez, que son la forma, la ausencia de vicios, el objeto lícito, en fin. Bueno, para el reconocimiento de hijos, pueden hacerlo conjuntamente los padres cuando lo llevan a registrar. Si están casados, pues la mujer basta con que se presente con el acta para que será reconocido el hijo. Para reconocer hijos, pues hay que tener la mayoría de edad, establece el artículo 361. El menor de edad no puede reconocer a un hijo a menos que tenga el consentimiento de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, que va a ser una figura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, estábamos viendo ahí diversas acciones para reconocimiento, desconocimiento, y ahora vamos a ver rápidamente la adopción. La adopción, que está regulada en el artículo 390 del Código Civil de la Ciudad de México y que es una figura que se debe de revisar de manera estatal, porque cada estado de la República tiene su régimen, casi es exactamente lo mismo, por eso la doctrina pues es general cuando se habla de adopción. Yo les voy a dar los principios, las bases, y ustedes como siempre se obligan a leer los artículos para que cualquier duda que tengan, pues en el chat o aquí en la clase, la vamos revisando. Generalmente todas las cosas que pueden pasar en una adopción, pues no se pueden prever en una clase, pero cuando les toque a ustedes hacer un trámite de estos, pues van a tener que revisar el artículo 390 y también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el artículo 642 y 653, que hablan de cómo se lleva a cabo el procedimiento de adopción. Y que, por cierto, les quiero comentar, el día de hoy hay una buena noticia o mala noticia, no sé, para ustedes, como los que sea, pero vamos a iniciar un curso de juicios orales, civiles y familiares, todo lo que antes se llamaba el procesal civil, pero ahora bajo la nueva ley que entra en vigor ya en enero, aquí en la Ciudad de México. Ya no tiene caso estudiar el procedimiento anterior porque ya va de salida. Vamos a ver todo el procesal civil. Entonces esta clase la vamos a tener los jueves de 9 a 11. Igual, los días jueves. Ahorita tengo la oportunidad, entonces vamos a aprovechar. Cuando tomamos cursos regulares, pues tenemos, casi siempre se acordarán los que fueron mis alumnos, teníamos 2 horas, un día y 2 horas, o sea, 4 horas a la semana de una materia. Entonces, pues creo que no es pesado. Quienes gusten y puedan, tampoco es obligatorio. De la misma forma también la vamos a grabar y la vamos a subir al chat para los que no puedan estar en ese horario los jueves, pero que pertenezcan a nuestro grupo, pues que la puedan ver, ¿no? Y bueno, pues aprovechense ahorita que tengo tiempo y sobre todo que pues estamos, la verdad es que sea dicha, pues es por Gaby y Carolina, ¿verdad? Que las quiero mucho y que están estudiando Derecho, pero ustedes saben que clases gratis no hay, entonces lo digo no para reprocharles, sino para motivarlos a que aprovechen, porque pues acabándose esto, ya no va a haber clases gratis, solamente se hace por ellas y pues me da gusto que estén aquí ustedes porque lo hago con mucho cariño, también para todos, ¿verdad? Pero sí hay que aprovechar porque pues, ahorita ya ven que todo se vende, nada es gratis, ¿no? Pero a ustedes les tuvieron la suerte y lo celebro que vamos a estar aquí hablando ya de los juicios, vamos a aprender desde hacer una demanda, toda la práctica, para que vayamos a la par con la doctrina y con la práctica.
Bueno, estábamos viendo entonces la adopción. La adopción es un acto jurídico, ya les decía a ustedes, con todos los requisitos de validez y de existencia, igual que cualquier acto jurídico. Pero a través de este acto que lo lleva a cabo un juez de lo familiar, se constituye o se construye una relación filial entre el adoptante y el adoptado. Ustedes acuérdense que el matrimonio civil crea un parentesco que es prácticamente igual jurídicamente que el consanguíneo, pero no proviene del acto de la procreación, sino proviene de un acto judicial o jurídico que es precisamente la adopción que se hace de una persona. Bueno, la adopción entonces es un acto jurídico que establece un parentesco de prácticamente consanguíneo entre el adoptante y el adoptado. También la familia del adoptante adquiere vínculos con la persona adoptada y los descendientes también. O sea, prácticamente si la persona que adopta tiene otros hijos, pues se crea un vínculo también, pues filial, ¿verdad? Bueno, siempre hay que tener en cuenta en el tema de la adopción que prevalecerá el interés superior del menor, como lo marca el artículo 390. El 391 nos dice quiénes pueden adoptar. Hay muchas causas por las que las personas adoptan, a veces porque no pueden tener hijos, a veces porque quieren tener más hijos y ya están grandes y bueno, muchas cuestiones que ustedes saben, a veces son personas homosexuales que se casaron y no pueden tener hijos y no quieren acudir a la subrogación, al vientre, la subrogación de vientre o alquiler de útero que se llama, que es una figura que no está muy bien regulada, salvo algunos estados de la República. Las llamadas madres incubadoras que son contratadas precisamente para fecundar hijos bajo contrato, donde las partes donantes proporcionan sus espermas y ellas actúan como incubadoras, ¿no? Pero es una figura que no está muy regulada por el derecho civil, sin embargo sí existe, ¿no? Ya habíamos visto en el tema de filiación que el uso de mecanismos de fecundación asistida genera parentesco entre las personas que consienten hacerlo, porque sobre todo prevalece el interés superior del niño o la niña o el adolescente. ¿Quiénes pueden adoptar? Los esposos, siempre y cuando tengan 2 años mínimo de casados. Los concubinos, que por lo menos también tengan 2 años de estar unidos en concubinato. De tal manera que si yo quiero adoptar y no estoy casado, o tengo que casarme y esperar 2 años, o tengo que acreditar mediante un juicio de jurisdicción voluntaria el estado de concubinato, que nosotros ya vimos una audiencia de cómo se acredita eso. Las personas solteras también pueden adoptar siempre y cuando tengan 25 años o más. Los tutores pueden adoptar a sus pupilos siempre y cuando terminen con la tutela, que es una cuestión distinta. En la adopción, prácticamente el adoptado se convierte en hijo del adoptante y en la tutela no. En la tutela es una figura para la guarda de los bienes y de de los menores y de sus bienes, que no crea un parentesco, sino más bien una relación de cuidado, que ahorita vamos a ver también. Pero repito, la diferencia con la adopción es que la adopción prácticamente estás convirtiendo a una persona que no es genéticamente tu hijo, lo estás convirtiendo en tu hijo o tu hijo. Debe de haber una edad entre adoptante y adoptado de diferencia de 17 años, cuando menos, de tal manera que si una persona de 25 puede adoptar, pues tendrá que tener el adoptante 8 años o menos, para que haya una diferencia de ese tamaño que marca la ley para proteger sobre todo la integridad física y sexual. Y ustedes me preguntarán seguramente, porque es un hecho muy cuestionado, la famosa adopción homosexual. ¿Pueden los adoptantes homosexuales adoptar? Pues sí, porque antes no estaba permitido, mucho pugnaron por esto, pero aquí el artículo 391 en su fracción primera dice los cónyuges, ¿no? Y cuando está permitido el matrimonio homosexual, porque ya vimos que el matrimonio es la unión de 2 personas, sin importar su sexo, pues basta con que estén casados para que puedan adoptar. Entonces, es irrelevante si son un matrimonio homosexual o igualitario, como se llama, de 2 hombres o 2 mujeres, o si se trata de una persona física soltera que tenga esa característica, ¿no? Eso no le quita la capacidad para adoptar. Antes sí, cuando yo estudié sí, se hablaba de
un modo honesto y moral de vida. Entonces, no se les permitía a las personas con esas características adoptar. Hoy día eso sería discriminatorio. Bueno, luego decíamos que debe de haber una diferencia de 7 años de edad. En estos casos, pues se debe de acudir ante un juez de lo familiar para que manifiesten a través de los trámites que hacen los abogados, o sea, ustedes, su intención de adoptar a un niño. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Desde luego los que son niños o niñas menores de 18 años, o que carezcan de personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad, o que estén bajo situación de desamparo, que sean niños expósitos. Expósitos quiere decir expuestos o abandonados. Cuando los padres hayan perdido la patria potestad, cuando el padre o tutor haya otorgado su consentimiento. También yo, siendo papá de un menor de edad, siendo papá biológico, puedo dar en adopción a mi hijo, si yo así lo deseo, siempre y cuando con autorización de un juez, que valorará por qué está haciendo esa situación. Puede ser que yo sea un padre que a lo mejor perdí a mi esposa o viceversa, ¿verdad? Y estoy en una situación de cáncer, una cosa que voy a perder la vida, y por eso deseo que mi hijo sea adoptado por alguna otra familia que yo ya no voy a alcanzar. A lo mejor ya tengo 6, 7 meses de vida y mi hijo es un bebé, algo así, ¿no? Y entonces el juez va a autorizar, va a decir, ok, no es que te estés deshaciendo de tu hijo, sino que es una adopción benéfica y necesaria. En todos los casos, el juez tendrá la última palabra y libertad de jurisdicción para valorar estos casos. El mayor de edad, también incapaz. ¿Qué es incapaz? Ya vimos que aunque el lenguaje no es correcto, pues es una persona mayor de edad que fue declarado en estado de interdicción, es decir, que no goza de su cabal juicio, no tiene libre albedrío porque tiene alguna discapacidad mental que no le permite gobernarse a sí mismo. Vulgo, en el viejo lenguaje, pues se les llamaba, ya vimos, les enseñé, se les llamaba locos o con cualquier otro tipo de enfermedad, que hoy es discriminatorio llamarles así. Y incluso la palabra incapaz, pues ya no, la Suprema Corte no la recomienda mucho. Se llaman personas con diversidad funcional o mental, aunque el Código Civil sigue utilizando la palabra, y si está en el código, no sería incorrecto llamarles incapaces o interdictos. Bueno, se pueden adoptar uno o dos personas simultáneamente. Todo esto va a criterio del juez, depende de la solvencia. ¿Qué efectos jurídicos produce la adopción? Ya vimos que todos los derechos y obligaciones que tiene un hijo los adquiere un hijo adoptado. Genera un parentesco que se llama civil, pero que se equipara al consanguíneo, como lo marca el artículo 293 del Código Civil. Perdón, estamos tomando un cafecito. También da la obligación a la persona que adopta, le deberá de proporcionar los apellidos, nombre y apellidos al adoptante, para que aparezca como su hijo, y el acta de nacimiento que se expida no tendrá la anotación de ser una adopción. De tal manera que si es un niño que tiene 1 año o 2, pues no se va a enterar o no debería de enterarse. Si los padres no quieren decirle que se trata de un niño adoptado, y no lo va a saber, a menos que haga valer al llegar a la mayoría de edad su derecho que tiene para investigar su paternidad. El acta de adopción o los antecedentes que demuestren que procede de una adopción solamente obrarán en el registro civil y serán expedidos única y exclusivamente con autorización judicial. De otra manera, el acta de nacimiento será un acta normal, como si fuera hijo consanguíneo. Bueno, requisitos para adoptar. Bueno, los adoptantes deben de demostrar que la adopción es benéfica, por eso les decía yo que hay un beneficio que se va a obtener con esa adopción. La diferencia de edades, 17 años entre adoptante y adoptado, que las personas que van a adoptar están casadas o que tienen más de 25 años, que tienen solvencia económica, porque si no, ¿para qué, verdad? Para que le den alimentos, educación, incluso recreación, salud, al tratarlo como hijo propio. Cuando soliciten la adopción deberán de exponer de manera clara en el escrito que vamos a aprender a hacer. El jueves empezamos con nuestros cursos de práctica civil y familiar. Vamos a hacer escritos, vamos a aprender a hacer demandas, muchas cosas. Yo sé que muchos ya lo hacen, pero bueno, pues aquí podrán apoyar, aportar, y yo también, y
como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Todos hemos expuesto para beneficio del grupo, lo cual agradezco mucho. En ese escrito se tiene entonces que poner cuál es la causa clara, motivada y sencilla de por qué quiero adoptar a esa persona. Y ahí es donde tengo que acreditar cuál es mi interés, ¿no? Porque no tengo hijos, porque soy estéril, porque el papá del niño va a morir, etcétera, ¿no? Para que el juez valore esa situación. El adoptante debe de demostrar tener un modo de vida honesto, capacidad moral y solvente para proporcionar una familia estable al adoptado, excluyendo el tema de la homosexualidad, porque antes el ser homosexual pues se consideraba como algo deshonesto. Ahorita podrán checar ustedes en la jurisprudencia, en el JUS, ahí se los dejo de tarea. En el JUS pueden checar qué dice la Suprema Corte, cómo fue evolucionando el tema respecto a la adopción homosexual. El JUS es, como ustedes saben, bueno, para los que son nuevos, el JUS es el Semanario Judicial de la Federación, donde está toda la jurisprudencia, donde la Suprema Corte interpreta todas las leyes y podemos encontrar una explicación más amplia a estos temas cuando aquí lo necesitamos. Entonces aquí podemos. Adopción, lo que sí no sé cómo esté, pero bueno, vamos a poner adopción por matrimonio, ponemos matrimonio igualitario. Así le llaman al matrimonio homosexual. No está, entonces le vamos a poner, no quería ser tan rudo, pero entonces le vamos a poner matrimonio, adopción homosexual. A ver si aparece así. Tampoco está, porque la palabra es discriminatoria. Adopción, personas del mismo sexo. Vamos a poner aquí sexo, nada más, a ver si así me la encuentro. Ahí apareció algo. Entonces aquí ya buscamos, ¿no? Derecho de las niñas, prohibición de ser considerado, aquí está, ya ven. Eso es lo que hay que aprender a buscar, no, no crean que aprendí, no aprendí tan fácil a buscarle, ¿no? Hay que ir cambiando palabras porque este buscador no tiene inteligencia artificial, es una inteligencia bastante estúpida. Entonces, si tú pones una palabra que no cuadra directamente con lo que estás buscando, no te la va a encontrar. Pero es una ayuda, es una gran ayuda porque antes había que leer libros y libros para encontrar, ¿no? Y ahorita nada más tienes que tener, pues, un lenguaje jurídico amplio. Debes de conocer cómo se puede llamar. Ustedes ya vieron ahorita que hice 4 intentos y no apareció nada. Hasta que me imaginé qué podría ser lo que dijera y aquí está. La orientación sexual de una persona, esta es la tesis número 2.012.595, 2012-5905. Lo importante es que ustedes aprendan a buscar aquí para que amplíen su bagaje cultural también. Pero con ese número la pueden encontrar y esta es del año 2016, que fue donde se discutió todo eso. La orientación sexual de la persona no es un elemento relevante a tomar en consideración para formar una familia, ni como elemento para el adoptante, ni para compartir patria potestad. Así, la prohibición para que las parejas del mismo sexo adopten vulnera el principio de igualdad. Permítanme un segundo. Bueno. Hola, buenas tardes. Francisco Antonio Lembo. Sí, a sus órdenes. Mercado Libre, señor, para la entrega de un paquete. Sí, diga, ¿ya está en mi domicilio? Un minuto, no sé si cómo me está viendo. Ah, sí, como no, es enfrente de una tienda que se llama Carmín. Perfecto. Sí, gracias, gracias. Me esperan un segundito, voy a recoger un envío, que me está llegando ahorita. No se vayan, un segundito.
Aquí estoy, señor. Francisco Lembo. Muchas gracias. Hasta luego. Perdón, ¿eh? Ya, es que las entregas de paquetería son a las 9, pero ahorita se retrasaron un poco, por eso empecé a las 9 para que no se interrumpiera la clase, pero ya ven que si no sale uno rápido, se llevan el paquete y luego para que lo hagan. Bueno, entonces aquí la Suprema Corte en el año del 2016 consideró entonces que esos criterios, había códigos de algunos estados que consideraban que las personas homosexuales pues no tenían la capacidad de adoptar porque se consideraba una inmoralidad. Al cambiar toda esta mentalidad sobre el homosexualismo, incluso permitirse el matrimonio homosexual, pues la Suprema Corte cambió sus criterios. Pero todavía podrá haber estados de la República que tengan estas prohibiciones, y entonces lo que tendríamos que promover, si hubiera una ley civil en algún estado de la República que prohibiera esto, podemos hacer porque no podemos brincarnos ahí la jurisdicción, porque a lo mejor queremos representar a una persona, a un matrimonio homosexual que a lo mejor quiera adoptar en Morelia, y en Morelia no se puede adoptar si son un matrimonio homosexual, entonces tendríamos que promover un amparo para que la Suprema Corte declare inconstitucional el artículo del Código Civil de Morelia que prohíbe esa situación. ¿Qué es lo que están haciendo muchos con el matrimonio homoparental o igualitario? Hay entidades que todavía no lo permiten, y entonces lo que hacen los futuros cónyuges, muchos dicen, no, pues vete a casar a la Ciudad de México, ya no hay bronca, ¿no? Y muchos dicen, no, pues es que no me quiero ir a casar a la Ciudad de México, yo me quiero casar aquí. Y entonces han promovido amparos, en Chiapas se promovieron amparos colectivos, precisamente para que la Suprema Corte amparara y ordenara que los jueces del registro civil no les exigieran el cumplimiento de esos artículos y pudieran contraer matrimonio personas homosexuales. Aquí está. Y esta tesis, una tesis, a diferencia de una jurisprudencia, es un asunto 2, 3 o 4 que se resolvieron en un sentido. No es obligatoria, pero sí es orientativa. O sea, sí sirve, porque si no, no estaría aquí. Segundo punto, no la dictó un colegiado, sino la dicta el pleno de la Suprema Corte. Eso le da mayor relevancia, ¿no? Desde luego que ganaríamos un amparo, hoy día ya lo sabemos, que tuviera una litis como la que les estoy comentando, ¿no? Esta fue una acción de inconstitucionalidad incluso contra el estado de Campeche, no sé qué dice ahí, miren, alcancé a ver ahorita que la borré, dice, acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 11 de agosto del 2015. 9 ministros votaron en relación a esto. Ya ven, es que seguramente en el Estado de Campeche pues no se permitía la adopción de este tipo, ¿no? Y entonces se tuvo que promover un amparo para que pudieran adoptar. Bueno, ahí está la importancia de las tesis y las jurisprudencias, y que sepan ustedes buscarle bien, porque no es tan fácil, ¿verdad? Sí, y a veces dicen, no hay nada. No, sí hay, nomás hay que buscar las palabras que uno considere, por eso hay que leer mucho para tener en la mente las palabras que puedan ser ahorita las que sirven, porque si no se me hubiera ocurrido esa palabra, pues ahorita hubiera simplemente quedado en ridículo frente a ustedes. Bueno, pero ya aparece. Bueno, entonces decimos que la honestidad de la que habla el artículo 397 no se refiere a la preferencia sexual, sino a personas que, pues, que se dediquen a actividades lícitas, porque desde luego aquí debe de prevalecer un beneficio para el menor, que no vaya a haber un perjuicio para su integridad, para su salud mental, etcétera, ¿no? Más que nada es esa situación, aunque muchos me puedan decir que sí, que hay casos de abuso que se han dado precisamente a niños, pues por este tipo de personas. Pero bueno, pues eso ya son temas que... También hay personas que son aparentemente normales, que no son homosexuales y pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Ese no es tanto el problema.
Entonces, seguimos. Ya vimos modo honesto de vida, que ninguno de los adoptantes haya sido procesado por delitos contra la familia y delitos sexuales. Entonces, todo esto implica que para poder obtener una sentencia favorable en una adopción, tengo que presentar un certificado de antecedentes no penales. Si alguno de los adoptantes o el adoptante, si es uno, presenta antecedente penal por delitos que hayan atentado contra menores de edad, que hayan puesto en riesgo su integridad, etcétera, pues es obvio, ¿verdad? Que no le van a conceder porque eso pondría en grave riesgo a un niño o a una niña que pretendiera ser adoptado. Bueno, seguimos. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, que ya habíamos comentado, que es una institución de reciente creación y que aquí pues ya aparece, ¿verdad? Si para qué quieres adoptar a un niño, pues si debes pensión alimenticia a tus hijos, pues eso sería absurdo. Por lo tanto, también habría que acompañar a la demanda. Ya vamos a ver el día jueves que empecemos nuestro curso, vamos a ir viendo que se hace un escrito solicitando la adopción y en ese escrito se tienen que acreditar todos estos aspectos. La diferencia de edades, el modo honesto de vida, estudio psicológico, social, socioeconómico y una constancia de que no está inscrito en el registro de deudores que se puede obtener por internet. Ustedes como abogados son los que tienen que agarrar la ley y tienen que ir acreditando todos estos puntos. Entonces, los documentos que acreditan esto se tienen que agregar con la petición. El momento en el que se ofrecen las pruebas es única y exclusivamente cuando se presenta la demanda, después ya no. Entonces siempre tengan en cuenta esa situación, porque si no presentan ustedes la documentación respectiva, pues no van a poder acreditar lo que se llaman los extremos de la acción, ¿verdad? Seguimos. Bueno, el juez, en este tipo de procedimientos va a participar un juez de lo familiar, le van a dar vista al Ministerio Público. El Ministerio Público no nada más conoce delitos, lo digo para los que son nuevos, los jóvenes que apenas empiezan. El Ministerio Público es un representante social y como representante social también conoce o representa los intereses de la familia, menores, niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, cuando en los procedimientos, sobre todo del carácter o de orden familiar, se encuentren comprometidos o puedan verse comprometidos derechos de niños, niñas o adolescentes, desde luego que le van a llamar al Ministerio Público para que el Ministerio Público intervenga o participe en estos procedimientos. También va a participar el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, a nivel estatal. Habrá un representante, le tendrán el juez de oficio que llamarle para que se ponga precisamente de manifiesto y puedan participar dando su opinión y estar al pendiente de todos estos requisitos. Si alguna de estas autoridades detectara que hay alguna situación anómala que pueda poner en riesgo la integridad del futuro adoptado, pues se opondrán legítimamente a dicha adopción. Bueno, si persona que va a ser adoptada tuviera padres, los padres tendrán que manifestar su conformidad con la adopción, desde luego después de acreditar el por qué, ¿no? Si tuviera tutor, pues el tutor también debiera de manifestar su autorización, deberá de liquidar las cuentas de la tutela, porque entonces ese niño, al ser adoptado, pues ya no va a necesitar tutor. El tutor es una institución que se utiliza cuando no hay padre y que la persona que se va a hacer cargo de él no lo quiere adoptar, sino que como tutor se encargará de la guardia y la custodia. La tutoría, para que entiendan, no es tanto para crear un parentesco. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, vamos a abrir de nuevo el Google. Existe cada año, el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad saca una lista de tutores. Son personas que se dedican a ser precisamente tutores, porque no necesariamente tienen que ser familiares, ¿no? Pueden ser personas que se hagan cargo del cuidado de las personas. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En la lista de peritos auxiliares, ahí vamos a encontrar también la lista
el Poder Judicial de la Ciudad de México publica anualmente la lista de tutores. Cuando las personas pues no tienen un familiar o alguien que solicite la tutela, pues hay personas que se dedican a eso, a ser tutores. Ya vamos a verlo ahorita que veamos la tutoría. ¿Y qué tiene eso de benéfico? Bueno, pues que a las personas tutoras se les va a pagar un salario o una remuneración de 5 a 10% de los bienes del pupilo. Así se llama la persona sobre la cual se ejerce una tutoría, se llama pupil. Aquí no, aquí se llama adoptante y adoptado porque prácticamente se convierte en hijo. Bueno, entonces el tutor, en caso de que lo hubiera, debía de dar su consentimiento, el Ministerio Público también. El niño o la niña también tiene que aceptar la adopción siempre y cuando tenga más de 12 años. Por el derecho de escucha, el derecho que tienen los menores a opinar y a ser escuchados, tendrán, en el caso de tener más de 12 años, la facultad de pronunciarse ante el juez y decirle por qué sí o por qué no quieren ser adoptados. Y como ya sabemos, no es que el juez vaya a resolver como les dicen los menores, pero sí tomarán en cuenta desde luego su opinión y deberán de emitir una determinación acorde con la manifestación que están dando los niños, pero que sobre todo preserve su integridad presente y futura, sobre todo. Bueno, siempre serán escuchados los menores conforme a su grado de madurez. Esto se llama autonomía progresiva. Conforme las personas van creciendo, van teniendo un mayor grado de madurez, por eso aquí la ley dice que a partir de los 12 años serán escuchados. Y entonces el juez tomará en cuenta precisamente su edad, ¿verdad? Pues un chavo de 15 años, 16, pues ya sabe perfecto. Ya se puede expresar y ya puede expresarle al juez cualquier razón que pudiera tener para ser o no ser adoptado. Bueno, vamos con el tipo de adopción. Cualquier problema que surja con la adopción, porque puede haber gente, todo lo que ustedes imaginen, gente que no quiera que lo adopten. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona la están adoptando no porque la quieran adoptar, sino porque tiene bienes, así, vamos a ponerlos muy telenovenescos, ¿verdad? A lo mejor es un niño que es un niño prodigio, ¿verdad? Que es un artista y entonces lo quieren adoptar unos y otros y se están peleando la adopción, los familiares, y todo eso está regulado aquí. Aquí se abrirá entonces ya no por vía de jurisdicción voluntaria, sino por vía de contradicción, donde también podrán oponerse pues, los familiares o quienes estén en contra de dicha adopción, y esto entonces ya se convertirá en una controversia judicial, donde el juez determinará lo procedente. En Roma se inventó esta figura de la adopción, imagínense ustedes. Y en Roma existía la adopción plena y la adopción minusplena. La adopción minusplena era una adopción donde el adoptado seguía conservando ciertos vínculos de parentesco con su familia originaria de origen. Y eso generaba muchos conflictos. Bueno, todavía cuando yo estudié existía la adopción simple, que ustedes pueden ver aquí que ya está derogada. En el año 2000 se derogó la adopción simple porque precisamente genera conflicto, ¿eh? Porque realmente si ya fue adoptado por una persona, pues ya no tendría por qué tener vínculo con otra familia, porque eso generaría conflictos entre la familia de origen y la familia adoptante, perdón. Entonces, por ese motivo, en el año 2000 se derogó todo el tema, todo el capítulo relativo a la adopción simple y los efectos de este tipo de adopción. Y ya nada más queda la adopción plena, que se llama plena porque prácticamente es una forma de adquirir un parentesco, que aunque se llama civil para efectos técnicos, es exactamente igual que el parentesco sanguíneo. Adopción internacional. Este mismo proceso también lo pueden realizar extranjeros. Hay personas de otros países que tienen los medios económicos y que no tienen hijos y que entonces buscan en países subdesarrollados o pobres como el nuestro, ¿verdad? Buscan la posibilidad de adoptar a un niño, ¿no? Y los extranjeros con residencia permanente en el territorio o extranjeros que intenten promover esto deberán de acreditar primero todos los requisitos, su legal estancia, que esta adopción se rige por los tratados internacionales, bajo el principio de bilateralidad y reciprocidad, que quiere decir que si un mexicano puede adoptar en el país donde
ellos son, pues también un extranjero puede adoptar en México. Por el contrario, si la prohibición de adoptar a mexicanos está en el país de donde ellos son, pues aquí no podrán adoptar. Siempre se preferirá a los mexicanos que a los extranjeros para el tema de la adopción, porque pues un niño que es adoptado de manera internacional, pues prácticamente va a caer ya bajo la potestad de otro país y va a ser muy difícil que el Estado mexicano no tiene ni los recursos legales ni económicos para estar viendo si le va bien o le va mal, ¿no? Más bien sería que el Estado mexicano se hiciera cargo de garantizar que el estado de origen, el estado extranjero donde va este niño, pues esté enterado de la existencia de este niño y que se va como adoptado, para que las autoridades del estado a donde se va, pues estén al pendiente de que todas las cosas funcionen bien. Pero repito, esto se rige por los tratados internacionales. Si ustedes quieren hacerle un trámite a un extranjero, pues les puede caer un asunto así, extranjeros que le digan, oiga, licenciado, quiero adoptar a un niño y lo contratamos a usted para que usted nos ayude en el trámite. Perdón que lo diga, pero pues para que no sea tan aburrida la clase, tendrán que buscar al niño, así como cuando van a adoptar un cachorrito, tendrán que buscarlo en las casas de niños expósitos, en las casas de cuna, y una vez que lo tengan seleccionado y hayan apalabrado con las autoridades respectivas que ejercen sobre ellos la patria potestad, porque hayan sido abandonados y demás, pues se iniciarán todos los trámites. Y tendrán ustedes que consultar los tratados internacionales, tendrán que ir a la Secretaría de Gobernación, que es el Instituto Nacional de Migración, para que estos extranjeros adquieran una calidad migratoria que les permita adoptar. A lo mejor estos extranjeros no viven en México, simplemente quieren adoptar y llevarse al niño a otro país. Eso se puede, pero para ello tiene que cubrir ciertos requisitos que se tenían que arreglar administrativamente en el Instituto Nacional de Migración, que si no mal recuerdo se encuentra todavía en la calle de Homero, allá en Polanco. Vamos a ver dónde está el instituto. El Instituto Nacional de Migración es una dependencia de la Secretaría de Gobernación que se encarga de todo lo relativo a los extranjeros. Entradas, salidas, permisos, naturalizaciones, si un extranjero se quiere naturalizar. No se dice nacionalizar, la nacionalización es para los bienes. Si un bien extranjero se convierte en mexicano, se nacionaliza. Si una persona extranjera se quiere hacer mexicana, se naturaliza. Ese es el nombre correcto. Porque luego, el otro día escuchaba un abogado que decía, se va a nacionalizar mexicano. Desde ahí ya te das cuenta que es ignorante y que no sabe, porque si eres experto en esta materia, yo no lo soy, pero por lo menos algunos términos sí lo sé. No se dice se nacionaliza, se dice se naturaliza. El Instituto Nacional de Migración, aquí lo podemos encontrar. Si somos una generación dichosa, porque ahorita todo está en Internet. Antes había que, comprar una agenda del abogado. Cada año ahorita ya tenían que estar juntando sus 300, 400 pesos para comprar un libro así como la sección amarilla. Y en ese libro venían todas las direcciones, nombres, teléfonos de todas las instituciones, juzgados, secretarías de Estado y todo lo que uno necesita en su trabajo como abogado. Ahorita esas empresas que se dedican a hacer esas agendas, pues ya tronaron, porque ya no se venden, ahorita ya todo está en Internet y ya tu agenda la llevas en tu teléfono. Trámites migratorios, regulación migratoria, cuáles son los horarios de oficina, dónde se ubican las oficinas. No nada más están en la Ciudad de México, en toda la República también hay. Que para que, por ejemplo, un hijo viaja al extranjero, cuando es menor de edad, se necesita un permiso especial. Gaby ya tramitó uno cuando tuvo sus 15 años, se fue a Chile, a Colombia, y entonces su mamá tramitó un permiso para que pudiera llevarlo, para que sus tíos la pudieran llevar, y pues hubo que hacer trámites migratorios, ¿verdad? Porque sobre todo, pues es muy delicado por las jovencitas, ¿no? Jovencitas, ella como jovencita que sea llevada por sus primos, pues se puede entender como un tema de trata y cosas así, pero ya al acreditar parentesco y todo eso, ya le permiten salir, ¿no? Entonces aquí pueden encontrar, déjenme ver dónde está la oficina, si sigue estando ahí en la calle de Homero, Morelos, Aguascalientes, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México.
Ejército Nacional 862, primer piso, Colonia Los Morales. Sí, es ahí precisamente. Ahí de manera no presencial, pues ahí te van diciendo cuáles son todos los trámites que pueden hacer los extranjeros para entrar, salir, cambiar su situación migratoria. Muchas veces ellos no saben ni contratan. Hay abogados que se dedican a la materia migratoria y les va muy bien porque los extranjeros tienen dinero y no son tan chillones, pagan y pagan en dólares y pagan bien. Vamos con nuestro siguiente tema, no sé si haya alguna duda respecto a adopción. ¿No hay dudas? Bueno, las dudas ya surgen cuando uno le toca llevar los asuntos, ¿verdad? Pero ahí está, acuérdense siempre que está el Código Civil. Ahí pueden consultar y está la jurisprudencia. Y cuando quieran con el maestro, pues con el maestro también, pero ya si se trata de un asunto, pues ya van a tener que pagar y entrarle con su cuerno. Bueno, cuando uno es alumno puede preguntar lo que sea, pero ya cuando eres abogado y estás trabajando, pues ya cuesta, ¿verdad? Bueno, patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es una relación, bueno, precisamente deben de saber de dónde viene la palabra. ¿Alguien sabe de dónde viene? Muchos dicen es que viene de la patria es primero. ¿De dónde viene la palabra? Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Hola, ya, Sí, doctor, ok, se escucha bien. perdón, me sacó el sistema. La palabra, a ver, patria potestad, alguien que tenga una idea, derecho romano, no tiene nada que ver con la patria como conocemos la palabra patria, tiene que ver con el tema de pater familis. El pater familis era el padre de familia, en la domus romana es familia. No era como la conocemos ahora, no se integraba la domus romana se integraba por agnados, cognados, o sea, no todos eran parientes de sangre, también había clientes, había esclavos, que no formaban parte de la familia, sino que más bien eran cosas. Pero la potestad que tenían los pater families, que eran los padres de familia, sobre sus hijos, sobre sus esposas, sobre sus nueras y sobre los hijos, incluso aún mayores de edad, ahí no había reglas como ahora las conocemos de la mayoría de edad, ¿no? Había los hijos quedaban sometidos a la patria potestad de los padres hasta que podían convertirse en su iuris. Las personas eran su iuris o alieni iuris en la medida que estaban sustraídas a la patria potestad, pero no se sustraían tan fácil, tenían que realizar ciertos actos para sustraerse. Pero entonces lo importante ahorita es pater familis viene de patria, perdón, padre de familia, y patria potestad viene del poder que tiene el padre sobre los hijos. Esa es la palabra patria potestad, porque para que la sepan por cultura, ¿verdad? De dónde viene esa palabra y esa institución, pues proviene y tiene sus orígenes en el derecho romano. Por eso es tan importante estudiarlo, conocerlo, porque ahí están los orígenes. Se da por la relación filial, el efecto que tiene, pues es crear relación de patria potestad, donde los ascendientes y descendientes deben de guardarse respeto y consideración mutua. Quienes detentan la patria potestad generalmente son los padres sobre los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad que tienen alguna discapacidad mental. Esta patria potestad es el poder que se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos y las hijas. Siempre quedará e implicará la guarda en custodia, la educación de los menores de edad, su cuidado, su alimentación. Pero es una relación, esto no es una relación que surja por un contrato, sino surge por un acto jurídico que es la afiliación y que genera derechos y obligaciones para las partes, de respeto, de ayuda mutua. La patria potestad, vamos a ver ahorita, déjenme abrir aquí
Se salió también mi tablet. Generalmente, por regla general, se ejerce por el padre y la madre, salvo que por alguna circunstancia, como puede ser la muerte o la pérdida de la patria potestad de alguno de ellos, el otro será el que quede vivo, el cónyuge supérstite, o el que haya ganado el juicio de patria potestad, que vamos a ver. De hecho, vamos a iniciar con ese tipo de juicio nuestro estudio de práctica, ya que para que empatemos la doctrina con la práctica, vamos a empezar con el juicio de patria potestad. Cómo se hace la demanda, cómo se contesta. Vamos a ver una audiencia, pero ahorita no, hasta que sea jueves, hasta ya no es necesario verlo ahorita porque vamos a tener una clase de práctica, entonces ahí es donde veremos todo eso. Bueno, entonces corresponde originalmente a los progenitores, pero bueno, no son los únicos que la tienen. Hay casos especiales donde pueden ser otros los que la tengan y la reclamen, como ahorita lo vamos a ver. ¿Qué obligaciones tiene una persona que ejerce la patria potestad sobre un menor de edad o un mayor de edad? Ya vimos que es guarda, custodia, de manera provisional o definitiva, pero también lo que se conoce como la crianza, ¿no? ¿Qué es la crianza? Pues todas las obligaciones que devienen de precisamente la educación con respeto a la integridad física, psicológica, sexual, la protección de las personas, su alimentación, su desarrollo físico, mental, su desarrollo cultural, escolar. Todo eso implica una obligación para los que ejercen la patria potestad, que son los padres, siempre preservando el interés superior de los niños o las niñas. La patria potestad puede perderse o puede suspenderse, pero ahorita vamos a eso, ¿no? Originalmente la patria potestad no necesita ser declarada, se ejerce de ope iuris. ¿Qué quiere decir ope iuris? De propio derecho. Basta con que yo sea padre de un niño o niña, o mi esposa también al mismo tiempo, para que nosotros seamos titulares de la patria potestad sin haber necesidad de alguna declaratoria en ese sentido, porque es una figura jurídica que opera de propio derecho. Cuando yo tengo un hijo, lo registro, hay filiación, automáticamente tengo la patria potestad sobre esa persona. Solamente en los casos en que se tenga que suspender o dar por terminada, entonces se tendrá que acudir a un juez para que el juez establezca quién va a ser el que va a continuar con la patria potestad, o si ambos la conservan y algunas obligaciones las tienen unos y otros otros, como ocurre principalmente con la guarda y custodia. Hay veces que en los casos de divorcio, ambos siguen conservando la patria potestad, que es el poder de decisión y manejo de la vida de los hijos, junto con las obligaciones de manutención, pero la guarda y custodia, que es el lugar donde los niños van a dormir, a pernoctar y a vivir de manera regular, pues va a quedar generalmente con la madre, generalmente, o con quien ellos decidan, o con quien el juez determine. Por eso el artículo 416 bis habla de cómo se va a ejercer en caso de divorcio, en caso de separación, cómo van a ser las relaciones personales, cómo se van a resolver los problemas respecto a la patria potestad. Repito, infinidad de problemas o situaciones que podrían darse y que están respondidas aquí. Debemos de entender dos cuestiones. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la pérdida de la patria potestad. A mí nunca se me va a olvidar porque me acuerdo que mi maestro de civil había sido pasante con discípulo de Rogina Villegas, imagínense nada más, ¿no? Y el maestro pues ya era grande, pero era un juez increíble y sudábamos cuando nos hacía examen, ¿no? Yo me salvé de reprobar porque pude distinguir entre suspensión y terminación. Él estaba haciendo una pregunta y decía, ¿cuándo se suspende la patria potestad? Y todos mis compañeros estaban contestando terminación. No se habían dado cuenta que el maestro estaba hablando de suspensión. No es lo mismo suspender que terminar. Ahorita lo voy a explicar. Se entiende, bueno, ya vimos que el interés superior del menor, ya vimos que estaba definido en la Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes, pero también la encontramos definida en el Código Civil de la Ciudad de México, artículo 416 ter. ¿Qué es lo que se entiende como de interés superior del menor? Es la prioridad que tienen respecto a los derechos de cualquier persona para ser atendidos de manera prioritaria en su salud física,
mental, sexual, alimentación, educación, ambiente de respeto, su personalidad, libre de sobreprotección. Estaba escuchando hoy una opinión de una persona que dice lo siguiente. Ustedes seguramente, hay varias generaciones aquí, están los jovencitos, los millennials, los triple X, no sé cómo se les llama, que han sido cuidados de la manera que nosotros no fuimos, ¿no? A nosotros los maestros nos pegaban, los patrones nos regañaban, los maestros nos pegaban también, ¿no? Y ahorita no, ahorita si tocas con la mirada, con el pétalo de una rosa a un alumno, pues puedes irte hasta la cárcel. Entonces, la sobreprotección también es una forma de maltrato, porque la sobreprotección produce inutilidad. Si tú quieres volver inútil a un hijo, sobreprotege. Ustedes tendrán hijos y les doy ese consejo. Hay que cuidarlos, sí es cierto, porque cuando uno está joven hace uno muchas tonterías y los padres nos dicen aguas por ahí, no, cuidado, un poquito el miedo que les tenemos nos ayuda a evitar muchos problemas o riesgos, pero tampoco se trata de que pues nos estén protegiendo siempre, ¿verdad? Algún día tendremos que salir a la calle, algún día tendremos, nuestros padres no van a vivir para siempre, pues tendremos que ser autónomos, ya no va a haber quien nos haga la comida, quien nos lave la ropa, quien nos cuide, ya será cuestión de nosotros. Entonces, aquí me acordé, ¿por qué? Porque dice el artículo 416, no les estoy echando un sermón, sino que la ley dice que la persona, para tener una estructura de personalidad adecuada, debe de estar libre de sobreprotección y de excesos punitivos. ¿Qué es el exceso punitivo? Pues castigos excesivos, ¿verdad? Tampoco se trata que le quemes la mano con un cigarro o que le zorrajes un cinturonazo en la cara y que lo dejes marcado. No, 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 pero pues sí lo tienes que corregir. A veces, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a nosotros sí nos tocó que nos pegaran. A ustedes nunca, creo que nunca les ha tocado a algunos. En fin, pero ni tan, ni muy, porque eso afecta a la personalidad. También debe uno de regañar, debe de corregir, sin caer en excesos, pero tampoco en sobreprotecciones, porque eso, la misma ley regula como una forma de maltrato la sobreprotección, porque provoca inutilidad. La toma de decisiones de los menores tiene que ser de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional, los derechos de los niños y las niñas. En caso de que haya una situación donde se contravengan este tipo de situaciones, pues habrá que acudir ante un juez de lo familiar. Ahorita vamos a ver eso, sobre todo cuando veamos el tema de la tutela, porque hoy día los niños tienen derechos también, tienen derecho a ser escuchados. Ustedes recordarán o conocerán la historia de Luis Miguel. Luis Miguel empezó a generar muchísimo dinero desde que tenía 12 años, 13 años, y el papá pues le controlaba todo, la vida, el dinero. De tal manera que cuando llegó a la mayoría de edad, dijo, ¿dónde está mi dinero? Y no había nada, ¿verdad? El papá se había gastado todo. Entonces, ahorita la ley pues trata de prever ese tipo de situaciones, pues para evitar también que los padres abusen de los hijos y que les vayan a estafar ahí su dinero. Ante cualquier situación, pues cualquiera de los familiares tendría que demandar una situación de esta naturaleza, ¿no? Porque al ser la patria potestad una cuestión de interés público, donde prevalece el interés superior del menor, cualquier persona puede denunciar violaciones a los derechos de los niños y solicitar la pérdida de la patria potestad, incluso de ambos progenitores. Y estos podrían ser los abuelos, los tíos, los primos hasta el 4º grado. Y esto detonaría que el juez abriera un juicio precisamente sobre contradictorios sobre la patria potestad para determinar qué daños están causando y cómo se debería de remediar esto. Mientras los hijos estén en la patria potestad, no pueden irse de la casa. A mí me lo decía mi papá, ¿verdad? Mientras usted esté aquí y sea menor de edad, usted hace lo que yo le digo y ni modo. y ya cuando seas mayor de edad, haces lo que quieres, ¿verdad? Bueno, aquí lo resume el artículo 421, ¿verdad? Mientras seas menor de edad, pues no debes ni dejar la casa. Ahora, si lo haces, pues sí te puedes escapar y todo, ¿no? Yo no te voy a encontrar, pero bueno, pues, también se suspenden las obligaciones, porque pues no sé ni dónde estás, ¿verdad? Para poderte mantener ni nada. Pero pues si yo tengo los medios, no podré obligarte a que no lo hagas, porque
se necesita permiso o decreto de la autoridad para abandonar la casa de los que ejercen la patria potestad. Porque los que ejercen la patria potestad tienen la obligación de educar a los hijos de manera conveniente, corregirlos, siempre y cuando, repito, no sea una corrección excesiva, y promover pues el desarrollo con un buen ejemplo, ¿no? No atentar contra su integridad física, en fin, todos los derechos a los que ustedes tendrán que argumentar, porque cuando planteen una demanda contra un padre que maltrata, que daña, pues tendrán que decir qué artículos están violando, no nada más porque yo lo diga, sino porque lo dice la ley. Una persona que está bajo patria potestad, aunque tiene derechos, pues hay cosas que no puede hacer. No puede comparecer a juicio sin su representante, que sería su padre o tutor. No puede celebrar contratos, por eso no te dan tarjetas de crédito ni tarjetas de nada hasta que no eres mayor de edad. No puedes hacer contratos, no puedes disponer de bienes, en fin. Lo puedes hacer, pero a través de tus padres o tutores. Lo dice el artículo 424. ¿Qué efectos tiene la patria potestad sobre los bienes de los hijos? Hay niños que tienen dinero, producto de su propio trabajo, producto de la herencia, pues los padres representarán a los hijos en cuestiones respecto a sus bienes. Los bienes de los hijos, cuando los tienen, se dividen en bienes por su trabajo o bienes que adquieren por cualquier otro título. En este caso, los bienes pertenecen, cuando son por su trabajo, por ejemplo, un niño artista que gana mucho dinero, los bienes serán administrados por su padre o tutor, quien tendrá, en este caso, el manejo, pero siempre y cuando respetando el interés del hijo y la hija. Dice el artículo 429, los bienes de primera clase le pertenecen en propiedad, administración y usufructo de la hija o del hijo. O sea, los bienes siguen siendo del hijo o de la hija cuando son producto de su trabajo, pero los padres, porque ellos no pueden contratar, para realizar cualquier tipo de movimiento de contratación, deberán de solicitar autorización legal al juez. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es un contrato mediante el cual tú puedes hacer uso y disfrutar de una cosa sin ser el dueño. No lo puedes vender, no lo puedes enajenar, pero todo lo que produzca y los frutos que pueden ser dinero, pueden ser rentas, pueden ser frutos naturales, frutos económicos, pertenecen al hijo, pero no se puede disponer la venta ni nada de esos bienes, porque los padres tendrán el manejo del usufructo por la mitad. Dice el artículo 431 que los padres pueden renunciar a ese derecho. Si son padres honrados, desde luego, pues le guardarán su dinero al hijo, como hay muchas historias en el mundo del espectáculo, o también en su caso, pues los hijos dirán, pues no importa, ahorita se rumora que en este chisme de Ángel Aguilar, se rumora que el papá y la mamá le siguen manejando el dinero, y eso ha generado problemas, ¿verdad? Entonces, ella ya es mayor de edad, ya se casó, pero los padres siguen manejando el dinero. ¿Por qué? Pues porque ella quiere. Y eso, mientras yo quiera, pues no pasa nada. La ley aplica en cuanto hay una controversia. Pero si yo quiero que mis padres me sigan manejando el dinero y es mi representante, mi papá o mi mamá, pues, aunque yo sea mayor de edad, pues él seguirá, no ejerciendo la patria potestad, pero sí manejando mis bienes. Porque yo al llegar a los 18 años ya soy libre de decidir qué hago con mi vida, con mi cuerpo, con mis bienes, con mi libertad. Ahí sí ya no hay ningún derecho de los padres sobre los bienes ni sobre la persona del menor de edad, ya cuando llega a la mayoría de edad. Habrá casos en que se necesite vender algún bien precioso, inmueble, ¿no? Y en estos casos habrá que acudir ante un juez para que él resuelva cualquier controversia. Porque a lo mejor la madre está de acuerdo, el papá no, y surge un problema ahí, y entonces se va a tener que hacer un juicio. Para el manejo de los bienes de los hijos, que termina con la mayoría de edad, con la pérdida de la patria potestad, o porque los padres renuncian a ello. En todo caso, las personas que ejercen la patria potestad deberán y tienen la obligación a partir de apenas el 2024, yo creo que estos legisladores vieron la serie de Netflix, ¿no? De cómo se llevaron al baile a Luis Miguel, porque apenas hace 6 meses se estableció que los padres tienen la obligación de rendirle cuentas a los hijos, pero aguas, no de los bienes de los padres. O sea, yo tengo mis bienes, mi trabajo, eso es mi lana, ¿no? Aquí está hablando de los bienes de los hijos. Si los hijos tuvieran bienes, porque a lo mejor se los dejaron en herencia,
sus abuelos, porque a lo mejor trabajan, esos son bienes de ellos, y sobre esos bienes pertenecen a los hijos, no a los papás. Y los papás tendrán la obligación de darle cuenta a los hijos de esa administración. Los hijos, aún siendo menores de edad, pues pueden acudir a algún familiar para presentar alguna denuncia si los padres están haciendo mal manejo de los bienes de ellos, no de los papás. ¿Ok? Bueno, si hubiera un interés opuesto, desde luego, entonces aquí dice el artículo 440, deberán ir ante un juez de lo familiar para que tome las medidas necesarias para la protección de los bienes que pueden llegar a tener los hijos. ¿Cómo se acaba la patria potestad? La patria potestad se acaba por muerte de cualquiera de los dos. Si muere el hijo, pues se acaba, ya no hay patria potestad sobre un cadáver, ¿verdad? Y también si muere el padre o la madre, pues se pierde por muerte y quedará subsistente para el cónyuge supérstite. Cuando la persona llega a la mayoría de edad, termina la patria potestad, o cuando la hija o hijo es adoptado por otra persona. Este es el caso de la patria potestad, es una causa de terminación, o sea, la patria potestad se acaba de manera natural. Ahora, viene el 444 que nos habla de una pérdida. La pérdida no es por causa natural, como la muerte, como la mayoría de edad, como la adopción. La pérdida de la patria potestad se da por una resolución judicial que proviene de una controversia. Entonces, la patria potestad se pierde por orden de un juez cuando se condena expresamente a la pérdida de ese derecho, que es el ejemplo que vamos a ver cuando empecemos a ver nuestro curso el día jueves. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta que alguno de los padres haya ejercido violencia o alguna de las causas que vamos a ver más adelante, el juez podrá ordenar la terminación, como en el caso de incumplimiento de obligaciones alimenticias, abandono de los deberes alimentarios por el tiempo que marca la ley, daño psicológico, por abandono que hicieran por más de 3 meses sin causa justificada, ya sea el padre o la madre que se fueron por cigarros y nunca volvieron. La madre o el padre que se queden con el hijo, pues pueden demandar la pérdida. Por favor, distingan, una cosa es la pérdida y otra cosa es la terminación. 433 causas de terminación normal, no necesitan declaratoria judicial, simplemente se dan por un hecho que es la muerte, la mayoría de edad o la adopción, y la pérdida de patria potestad, que sí requiere de una declaratoria de un juez de lo familiar, ante el cual se tendrá que acreditar cualquier tipo de maltrato, abandono o incumplimiento de los que habla el artículo 444 en sus fracciones que estamos aquí revisando, ¿no? También cuando los padres cometan un delito contra los bienes del hijo o contra la persona del hijo, también se pierde la patria potestad. Tristemente hay casos de padres que abusan hasta sexualmente de los propios hijos, y eso, una vez que ha sido sentenciado, pues hace que la persona pierda la patria potestad. Ejemplo, ahorita hay un asunto de un señor que se llama Héctor Parra, un artista que se llama Héctor Parra, que fue denunciada por una de sus hijas que tuvo con la señora Ginny Hoffman, y ahorita está en la cárcel el señor, y otra de sus hijas está ayudando a su papá para que salga de la cárcel. Está muy interesante desde el punto de vista legal ese asunto, porque pues dicen que es una acusación falsa y parece que las pruebas así lo demuestran, pero bueno, el hecho es que el señor ya lleva 2 o 3 años preso, y eso es pues muy grave, porque implica desde luego la pérdida de la patria potestad sobre el hijo agredido, e incluso sobre los demás hijos, porque pudiera estar en riesgo, siempre y cuando sean menores de edad, desde luego. Bueno, también por sustracción ilegal. ¿Qué es sustracción ilegal? Bueno, a lo mejor ese niño o niña se encontraban bajo la custodia de alguno de los cónyuges, custodia que fue legalmente declarada por un juez, porque a veces los jueces ordenan que la custodia quede con la madre y el padre, y en esos casos el otro no lo puede sustraer si no es con consentimiento de un juez o del propio padre que ejerce esta custodia, guarda y custodia. Dice el artículo 444 que la patria potestad también se puede limitar, y eso lo decidirá un juez en base a lo que al problema realmente que exista, ¿no? ¿Qué quiere decir limitar? Bueno,
Cuando se pierde la patria potestad, lo que se pierden son derechos, más no obligaciones. Eso es lo interesante. El que pierde la patria potestad estará obligado a seguir dando pensión alimenticia, pero ya no podrá tomar decisiones ni convivir con los hijos. Depende de la gravedad y de lo que haya hecho, que será el juez que determine qué efectos tendrá esa pérdida, de conforme lo marca la ley. Ahora vamos con el 447, que nos habla de la suspensión. ¿Qué es la suspensión? La suspensión no es ni la terminación normal ni la pérdida declarada. La suspensión también la realiza un juez, pero esta es temporal. Esta es temporal porque queda suspendida. Suspender quiere decir que por el tiempo que dure una incapacidad declarada judicialmente. Por ejemplo, a lo mejor el padre o la madre pues cayeron en un estado de interdicción y que puede ser temporal o no, no lo sabemos. Y no hay necesidad de que la pierda porque no hizo nada para perderla, simplemente fue una enfermedad que le acaeció y por eso esa patria potestad va a quedar suspendida mientras dure la enfermedad. Ausencia. Hay muchas personas que desaparecen. Simplemente salen un día y ya no vuelve a saber nadie en dónde están. Y la ley establece qué hay que hacer en esos casos. Porque esas personas dejaron bienes, dejaron derechos, dejaron hijos, dejaron cuentas en el banco, dejaron empresas que hay que manejar. Y tú sabes que si tú vas al banco no puedes mover nada si no está el titular, etcétera, ¿no? Entonces hay una figura que se llama declaración de ausencia, para que las personas familiares de esa persona que se ausentó puedan obtener una autorización judicial para seguir manejando sus bienes, cuidando a sus hijos, defendiendo sus intereses y pararle perjuicio a cualquier situación que pudiera ocurrir mientras no se sabe por qué se causó esa ausencia. Después de determinados años se puede hacer lo que se llama la presunción de muerte. Quiere decir que aunque la persona nunca apareció, se presume que murió. Y entonces ya se puede abrir la sucesión para que los herederos, valga la redundancia, hereden los bienes del ausente que ha sido declarado presuntamente muerto por el tiempo que lleva desaparecido y no aparecido. Es un procedimiento que más adelante veremos, pero tómenlo en cuenta. Ausencia y presunción de muerte, que es muy común hoy día, tristemente, porque hay desaparición forzada de personas. De hecho, se tomó mucho en cuenta en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el tema de la declaración de ausencia. Las madres buscadoras, por ejemplo, sus hijos desaparecen, ellas quieren pensión a lo mejor o quieren poder acceder a los nietos, alguna situación que tenga que ver con el ámbito de los derechos de la persona que desapareció. Entonces, para ello, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles tomó en cuenta el tema de la presunción de muerte y declaración de ausencia. Les voy a enseñar algo para que descansen tantito de mi voz y también para que hagamos la clase más didáctica. Les platicaba yo, desgraciadamente, estos cursos de licenciatura prácticamente son puro bla, bla, bla. Cuando ya sea maestría o doctorado, pues viene pura práctica, ¿no? Videos, pero aquí no, aquí tenemos que aprender conceptos. Pero ahorita vamos a aprovechar, les voy a enseñar algo. ¿Cómo es que se creó este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Y los temas que lo motivaron, que son muy interesantes. La que estuvo al frente de todo esto, pues fue una gran mujer que desgraciadamente después ya no lo fue tanto porque se volvió chaira, ¿no? Pero la ministra Cordero, cuando fue ministro, fue una gran jurista y estuvo al frente de esta reforma. Y miren ustedes, aquí nos explica los contenidos y cómo se trabajó este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es el que vamos a estudiar cómo se llevan los juicios. Derecho adjetivo, entendido, adjetivo o procesal, que a ustedes les tocó el afortunadamente, dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. afortunadamente o desafortunadamente les tocó
solo estudiar este código nuevo. Nosotros teníamos una formación anterior y ahora tenemos que ver este nuevo código. Nos tocó este cambio. Que ustedes ya no, ustedes ya se van con el nuevo, ¿verdad? Que son los juicios orales en materia civil y familiar. En su papel ahora de senadora, Olga Sánchez Cordero ha tenido un liderazgo importantísimo en la configuración de este código. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, Miguel. De verdad, para mí es un gusto y es un honor estar aquí en Justicia TV contigo, porque sin duda... Les presumo que fue mi maestra, ¿eh? Por eso la admiro mucho. Es una mujer excepcional. Lástima que se volvió chaira. Este es uno de los espacios más ricos y más importantes para dar a conocer muchas cuestiones legales que a veces la gente no tiene mucha conciencia. Y este es un caso. El código. El código. Ella fue ministro de la Corte durante casi 15 años o 20. Unas tesis maravillosas que hizo, que hicieron avanzar todo el tema de, sobre todo es feminista de equidad, porque hay feminismo de ultranza, feminismo de choque, que lo que busca es el odio entre el hombre y la mujer. No, ella fue feminista de defender los derechos de la mujer, desde la tribuna de la Suprema Corte, y creó mucha jurisprudencia que rompía con la discriminación hacia la mujer. Y ella le platicaba yo a Gaby que ella fue notaria, su papá también fue un gran abogado. Y cuando hizo su examen de oposición a notario, tuvo muchos problemas porque los notarios eran todos hombres, fue la primera mujer notario que hubo en la Ciudad de México. Y en el colegio de notarios, que es algo así como el club de Toby, como digamos, como una logia, le dijeron que no le podían dar la patente porque en el colegio de notarios no había baño para mujeres, ¿no? Ese fue el pretexto que le pusieron para no hacer la notaria, que porque no había baños para mujeres. O sea, el machismo en su máxima expresión, y ella viene de todo un sistema así, por eso siempre ha sido una gran luchadora social en contra del machismo, del mal machismo. El código. ¿Y por qué digo que la gente no tiene mucha conciencia de que ya existe un nuevo código? O un código nacional para toda la República de procedimientos civiles y familiares. Y entonces, yo creo, Miguel, que es uno de los productos legislativos más importantes de esta legislatura. No, y más, de décadas. De décadas. Ahorita le voy a preguntar por el impacto que va a tener a nivel social, pero lo primero, ministra, pues finalmente llegó el código. Finalmente llegó el código. ¿Cómo fue eso? Apenas fue a inicio de año. Por eso vale la pena ahorita que Gaby me pidió, porque iba yo a dar un curso, me dijo Gaby que quería tomarlo, pero se canceló el curso. Pero ya que muestran el interés y ustedes si lo muestran también, pues aprovechen, porque ahorita todo el mundo está vendiendo este curso, porque acaba de salir apenas en enero. Entonces, nosotros que ya conocemos justicia oral, pues ya se nos facilitó mucho, pero sí cambia mucho la justicia. Ese trabajo. Mira, yo cuando llegué a la Comisión de Justicia, ya había varias sentencias, tanto de jueces de distritos como de la propia Corte, estableciendo plazos ya muy determinantes para terminar este código. Sin embargo, el código en sí mismo tenía una gran complejidad. Al final fueron 1,191 artículos, intervinieron cualquier cantidad de actores y operadores jurídicos. Por eso está muy bonito el código. No fue como la reforma que le llaman de supremacía, donde lo hicieron pasando por encima de todos por la voluntad de un dictador, sino aquí sí intervino la sociedad, intervino. Y me acordé porque estaba yo hablando de las madres buscadoras, e intervinieron las madres buscadoras para los temas de ausencia y declaración de muerte. Ahorita lo van a escuchar. Intervinieron jueces, tanto a nivel federal como a nivel local, magistrados de circuito, magistrados locales de varias entidades federativas, no solamente de la Ciudad de México. Obviamente había también un proyecto de CONATRIP
Para quien no sabe qué es CONATRIB, es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de toda la República Mexicana. Ellos también... El Tribunal Superior de Justicia, como ustedes saben, pues es el órgano superior que regula los juzgados civiles, familiares, mercantiles, en cada entidad federativa. Cada entidad tiene su Tribunal Superior de Justicia. Cuando vimos derecho, los que vienen con nosotros desde el principio del curso, vimos que el Poder Judicial se regula de manera estatal por su Tribunal Superior de Justicia y de manera federal por la Suprema Corte de Justicia. Terminaron y presentaron también una iniciativa, pero también había otras iniciativas de Ricardo Monreal, de Julio Menchaca, que era el anterior presidente de la comisión, en fin, varios senadores. ¿Cuál fue el éxito de este producto legislativo, de esta nueva legislación? Mira, el éxito fue el siguiente. Primero, que intervinieron barras de abogados, asociaciones de bancos, Profeco, operadores jurídicos, litigantes, asociaciones civiles, como las personas con discapacidad que se escucharon, a los colectivos de personas desaparecidas, los colectivos de mujeres, de personas desaparecidas. ¿Ya vieron por qué me acordé? Porque se escuchó a estas personas. En fin, y yo te puedo decir que mi experiencia en la escucha de todos estos actores y de todas estas instituciones y asociaciones y organizaciones civiles fue importantísima en la construcción, porque se escucharon a todos. Lo cual no es, perdone, pero no es muy común y no es muy frecuente. O sea, con este carácter que ahorita nos está comentando tan incluyente, porque además esto comportó foros, comportó la presencia de usted y de algunos de sus colegas legisladores federales en las actividades. No fue un trabajo de oficina, no se sentó usted con sus asesores en su oficina. Fuimos a varios lugares de la República Mexicana, al norte, al sureste, al oriente, al este, a toda la República. Hicimos cualquier cantidad de foros y nos retroalimentamos con todos esos foros. Entonces, fue un trabajo, yo diría, comunitario, por llamarlo de alguna manera, porque quien quiso intervenir, por ejemplo, la Asociación de Bancos, intervino. Se les escuchó. Se les escuchó. ¿En qué intervino, por ejemplo, la Asociación de Bancos? Le importaban dos temas fundamentales y los escuchamos. El juicio hipotecario. Claro. Era muy oportuno que ellos dieran sus puntos de vista. La hipoteca es un préstamo con garantía bancaria. Cuando una casa queda como garantía del pago de una hipoteca, que se celebran los corredores públicos y los notarios hacen escrituras públicas de hipotecas. Y que viene en el Código Civil regulado cuando es una hipoteca civil, cómo se efectúa ese juicio especial hipotecario, que en su momento ya lo veremos. Y por otra parte, las acciones colectivas, que también tenían mucho interés en escuchar. Y había personas que tenían interés, por ejemplo, en las madres de los colectivos que buscaban a sus seres queridos. Fíjate que curiosamente ahí. Escuchen, esto es lo que les comentaba yo. Cuando me dijeron que me querían ver y las recibí, yo pensé que iban por el trámite de presunción de muerte para que fuera más ágil, para que tuvieran más oportunidad de que, pues, el seguro de gastos médicos se pudiera abrir la sucesión y todos los actos jurídicos que derivan del... Porque para abrir una sucesión se necesita un acta de defunción. Y si la persona se desapareció y no sabemos dónde está y no hay acta de defunción, pues no se puede abrir una sucesión. Entonces necesitamos una declaración de ausencia con presunción de muerte que la tramite un abogado para que se pueda abrir la sucesión y se puedan repartir los bienes. Ya lo veremos en su momento. Fallecimiento de una persona o de la presunta muerte de una persona. Porque... Por eso se llama presunción de muerte. No está el cadáver, no está el certificado, pero se presume por el tiempo que ya desapareció, que ya está muerta. Pero entonces se tiene que hacer ese trámite y eso lo hacemos los abogados.
presunción de muerte. Pero ¿qué crees? Mi sorpresa fue que al contrario, no querían el trámite más ágil de presunción de muerte. Querían que la declaración de ausencia tuviera, el ausente siguiera con su personalidad jurídica y también sus prestaciones en materia laboral y en materia de seguridad social. Y allá hay una regulación bien innovadora en el código, la declaración especial de ausencia por desaparición se llama. Se llama, y aparte esa declaración de ausencia por desaparición contempla esta figura de la personalidad jurídica del ausente. O sea que en este caso se les escuchó también. Y no solo se les escuchó, ahí está en el código. Lo que ellas pedían. Lo que ellas pedían. Bueno, pues ya ven qué maravilla, porque pues cuando alguien se desaparece, pues le quitan el seguro social a sus hijos, pierde la cuenta bancaria y todo eso pues se tiene que arreglar, ¿verdad? Y todo eso fueron cosas que se tomaron en cuenta, ¿no? Por ahí al ratito les subo el video completo al chat para que ustedes vean toda la historia de lo que vamos a empezar a ver el jueves y que ustedes tuvieron la suerte de que van a empezar de cero. Los que van empezando, ¿verdad? Y los que están aquí formados, pues van a ver las diferencias. Vamos a ver las diferencias de lo que estudiamos y lo que es ahora el nuevo Código Nacional de Oralidad, de Juicios Orales Civiles y Familiares. Bueno, entonces estábamos hablando de la suspensión. También se suspende por vicios, por personas que abusan del alcohol, del hábito de drogas, en fin. Sentencia condenatoria que imponga la suspensión, el riesgo emocional o la vida de los hijos. También las que le llaman las convivencias, ¿no? Que son supervisiones o convivencias supervisadas, donde hay centros especiales donde acuden los padres a convivir con los hijos bajo supervisión por cuestiones de violencia. La patria potestad no es renunciable, pero uno se puede excusar. Es decir, se puede uno excusar de llevarla cuando tiene unos 70 años cumplidos o por un mal estado de salud que no pueda atender debidamente el desempeño y en cuyo caso podrá operar una adopción o una tutela. La tutela también es una figura, hoy terminamos con la tutela y ahí acaba nuestra clase. Rápidamente, recuerden que ustedes tienen que leer, por favor, lean, porque aquí nada más yo les doy las bases para que entiendan el código y lo demás ya corre por responsabilidad de cuenta de ustedes. Ha habido muchas reformas, entonces es importante los que ya son abogados que vuelvan a leer el código de civil para que vean qué reformas ha habido de cuando estudiamos ahorita. La tutela, sí, no te preocupes que Lucero me dice que se retiró porque, bueno, no hay cuidado, ¿no? La tutela, sin adoptar, sin crear un lazo de parentesco, tiene por objeto guardar a la persona y los bienes de quienes no están sujetos a patria potestad o a una adopción y que tienen incapacidad natural o legal. Sirve para representar a una persona respecto a sus bienes y a sus personas frente a la ley. ¿Quiénes son las personas que tienen incapacidad natural o legal? Los menores de edad o personas que tengan interdicción. Ya no me detengo a explicar lo que es la interdicción porque ya lo he explicado muchas veces. La tutela es un cargo de interés público que no se puede rehusar. Hay un consejo local de tutela, se interviene el Ministerio Público y solamente las personas podrán tener un tutor. Este tutor se puede designar de 3 tipos. La tutela puede ser testamentaria, cuando los padres al morir dejan en un testamento quién será el que va a quedar como tutor de sus hijos hasta la mayoría de edad. Legítima, cuando recae en los abuelos, en los familiares ascendientes o colaterales hasta el 4º grado, en los términos que marca la ley. Dativa, cuando el Estado la da a las personas menores de edad, abandonados, expósitos, o los mayores de edad, interdictos, expósitos, el Estado les asigna
un tutor que puede ser precisamente la casa de asistencia donde se encuentren. Para ello deben de ser, repito, personas que tengan situación de incapacidad, que son los menores de edad y las personas interditas. La tutela entonces puede ser también, digo, desde luego puede ser designada en un testamento, puede ser voluntaria, puede ser obligatoria y tiene por objeto el manejo de los bienes y la persona de los hijos hasta la mayoría de edad. Los tutores van a tener un vigilante. Primero tienen que ser designados por un juez familiar que vigilará cuáles son los bienes, cuál va a ser la situación en la que van a estar los hijos, pero también va a estar vigilado por un curador. Esas figuras también vienen del derecho romano. El curador es el que vigila los actos de tutor, es como un supervisor. Ya ni les platico de la caricatura de Heidi, porque yo creo que ni la conocieron a la caricatura de Heidi, pero los que están viejitos sí conocieron la caricatura de Heidi. Heidi estaba bajo la tutela de unas personas en Francia, pero cada mes venía el inspector, le llamaban ellos, que era un curador, que venía a vigilar cómo estaban cuidando a esa niña que la trajeron de un cerro porque vivía con su abuelito. Y entonces dijeron que no era conveniente, que porque el señor estaba loco y que porque no sé qué, se la quitan al abuelito y la meten a tutela con una familia de Francia y de manera anual el curador iba a vigilar. No, todas estas son figuras del derecho romano, del derecho español, del derecho francés, y que se regulan por estos códigos, pero vienen siendo lo mismo, ¿no? La tutela cautelar es la que impone el Estado, aquí vienen los casos en que se hará. En el caso de tutela testamentaria, pues se deja en un testamento y ahí decidirá la persona que decide quiénes serán los hijos. Un caso muy famoso es el caso de Luis Donaldo Colosio, que cuando lo matan, pues la esposa Diana Laura Riojas se entera que tiene cáncer terminal y hace testamento nombrando como tutor de sus hijos, tutor testamentario al maestro Juan Velázquez, que murió apenas hace 15 días, ¿verdad? Nuestro amigo también, amigo del maestro Álvaro y amigo mío, que se fue con el maestro Álvaro también, don Juan Velázquez, y él fue el tutor de los hijos de Colosio, por órdenes e instrucciones testamentarias de Diana Laura, hasta que llegaron a la mayoría de edad, los cuidó no los adoptó ni los metió a su familia ni nada, pero se encargó del manejo de los bienes y del cuidado de sus personas, como lo marca la ley. La tutela legítima entonces recae en personas que tienen parentesco, pueden ser los hermanos o cualquier pariente dentro del cuarto grado. Por eso decíamos que los efectos jurídicos de muchas cosas se dan hasta el cuarto grado colateral y siempre se tomará en cuenta también de la misma manera el interés superior del menor. Para el manejo de los bienes, pues se tendrá que acudir ante todo ante el juez de manera anual. De manera anual se estará reportando a los jueces cuál es la situación, el estado de salud. Sin embargo, el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, de manera oficiosa o a petición de parte de las Procuradurías de la Defensa de los Derechos de los Niños, los curadores estarán vigilando constantemente que los tutores no vayan a realizar abusos sobre los bienes o las personas de los niños, pudiendo ser estos acogidos, ¿verdad? Ellos podrán decidir, ¿verdad? En su momento dado, cuando ya tengan una edad donde serán escuchados respecto a cómo se está ejerciendo esta tutela. Aquí hay una figura novedosa para los que son abogados ya de la vieja guardia, la figura del acogimiento. El acogimiento tiene que ver con esto. Un niño expósito, cuando es abandonado, esto lo refieren mucho las películas, ¿no? Si tú te encuentras a un niño que en la Navidad te tocaron la puerta y ahí hay una canastita con un niño llorando, tú lo tienes que llevar a más tardar en 48 horas ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público lo ponga bajo el cuidado del DIF. Pero durante esas 48 horas, tú lo puedes acoger, ¿verdad? Porque a lo mejor es el 24 de diciembre y son las 12 de la noche y pues a dónde lo vas a llevar, ¿no? Entonces por lo menos lo tienes que dar de comer, lo tienes que bañar durante 48 horas, no más, porque si no te pueden acusar de otra cosa. Y puedes solicitarle a la autoridad que precisamente te dé el derecho temporal de acogimiento, ya sea por urgencia o a corto plazo.
Por eso les decía, no hay que quedárselo, hay que llevarlo, denunciar que fue abandonado, presentar todas las cosas, papeles, cartas por las que haya sido abandonado y solicitar el acogimiento para que te lo dejen de manera temporal en lo que tú tramitas, ya sea una adopción o una patria potestad. Pero no se debe uno de quedar con él porque luego te pueden acusar de robo. Aparece la mamá o algo y tú no tienes cómo acreditar. ¿Y cómo vas a registrar a ese niño si no tienes acta de alumbramiento ni nada, ¿no? Entonces, así no se, como en las películas no se hace, ¿no? Hay que avisar y contratar a un abogado, que son ustedes, para que ustedes empiecen todos los trámites, pero lo primero que hay que hacer es indicarle a la persona que tiene que dar aviso al Ministerio Público. El artículo 497 habla de la tutela dativa, que es la que el Estado impone, y aquí el artículo 503 dice quiénes no pueden ser tutores. No pueden ser tutores los menores de edad, desde luego los que estén bajo tutela, a los que los hayan removido por haber hecho malos manejos, o los que estén condenados por una sentencia que los condene a dejar de ser tutores porque hayan cometido delitos dolosos, porque no tengan un modo honesto de vivir, o porque hayan causado daño en los bienes o la persona del pupilo, desde luego, en cuyo caso pues estarán impedidos para ser tutores y también podrán ser separados durante su manejo y una vez que han sido nombrados, por lo mismo, malos manejos, porque no hayan otorgado la garantía o caución en los casos que la ley señala. Cuando los menores tengan bienes, pues hay que garantizar el manejo de sus bienes. Y en esos casos, si se ausenta por más de 3 meses, no presenta sus informes o no realiza la función como debe de ser, el Ministerio Público o los parientes del pupilo o cualquier persona interesada puede solicitar la remoción del tutor. Porque a veces, digo, alguien dice, ¿quién quiere ser tutor? Bueno, pues si eres familiar, te la van a imponer a fuerzas. Y si te la imponen a fuerzas, pues tú puedes excusar. El artículo 511 dice en qué casos te puedes excusar. Si eres un servidor público, tienes excusa. Si eres militar, tienes excusa porque pues obviamente andas de viaje y no vas a poderte hacer cargo del niño. Si tienes más de 3 hijos, tampoco. Si tienes una mala situación económica, tampoco te pueden obligar. Si estás enfermo de una enfermedad grave, pues tampoco. Si tienes más de 60 años, tampoco. Si ya tienes otro pupilo, pues tampoco. O por tu inexperiencia o falta de manejo en esos temas, tú te puedes excusar para que no te obliguen a desempeñar esa tutela. Pero bueno, hay veces que se pelea la gente por la tutela porque pues el menor trae una torta bajo el brazo, ¿verdad? Trae una muy buena cantidad de dinero que entonces pues por eso es que los tutores luego se pelean por ellos, ¿no? En otros casos, a lo mejor no tiene dinero, pero pues tú sin quererlo adoptar, pues quieres ser el tutor porque a lo mejor fue tu ahijado, etcétera, ¿no? Hay muchos incontables los supuestos que pudieran generar una situación de tutela, hasta incluso que el propio Estado la imponga porque esa persona pues no tiene absolutamente a nadie. Y entonces serán las casas de asistencia que lo recojan las que obrarán como tutores en el manejo de las personas, porque pues bienes no tendrán ninguno porque son niños en situación de calle. Bueno, entonces vamos a, todo esto repito, pues es bastante extenso como ustedes pueden ver. Ustedes lo tienen que leer por una vez en su vida para que vean todos los supuestos que hay, los vayan subrayando así como yo lo estoy haciendo. ¿Cuáles son las obligaciones del tutor? Que es lo más importante, lo que yo les doy. Alimentar y educar al incapacitado, que es el menor de edad, curarlo de sus enfermedades, rehabilitarlo en caso de que tenga pues vicios, sea adicto a sustancias, a cuidar sus bienes, a crear un inventario de los bienes, a solicitarle al juez autorización si fuera necesario para la venta de bienes que sean necesarios para la manutención y ante cualquier situación que les pueda afectar, pedir autorización judicial para poder manejar los bienes del pupilo que deberá de recibir educación pública privada especializada y cuya responsable será el tutor, para inscribirlo en escuelas y que pueda llegar a tener un arte o un oficio del que pueda vivir cuando llegue a la mayoría de edad. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Cuando haya que vender bienes o cosas del
incapaz, pues se necesita una autorización del juez que deberá de revisar por qué y para qué y controlará la venta para que no se pase de listo el tutor con los bienes, porque pues desde luego que hay muchos casos de abusos, de robos. Por eso aquí hay todo un tema de cómo se deben hacer las cuentas. En enero de cada año el tutor está obligado a presentar un informe sobre el manejo de las cuentas de administración. Si no lo hace, eso será causa de remoción de su encargo. De eso estará pendiente el Consejo Local de Tutelas, el Ministerio Público y el DIF. Esa cuenta, pues, es cuánto se ha gastado, qué cosas se han vendido, etcétera, etcétera. Y estará sujeto, desde luego, a comprobación, ¿no? ¿Cómo se extingue la tutela? La tutela se extingue por muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad, ya sea porque llegó a la mayoría de edad o deja de necesitarlo. Se le entregarán todos sus bienes al concluir la tutela, previo al balance que un juez haya realizado, y se saldarán las cuentas para que se sustraiga ya de la tutoría y prácticamente pues quede libre. Aquí vienen las reglas que aplican al al curador. El curador es un vigilante del tutor que también puede ser testamentario legítimo o dativo. Yo puedo en el testamento dejar como tutor a mi hijo tal y como curador a mi papá, ¿verdad? Para que vigile al tutor la curatela, o también la puede dar el Estado, o también puede ser legítima, dativa o testamentaria. Eso, por favor, anótenlo. Cuando vuelvan a ver la clase, vayan anotando todo esto. La tutela, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Qué derechos tiene el tutor? ¿Qué tipos de tutela hay? ¿Qué es lo que le enseñan a uno en la escuela? En la escuela el maestro se sienta y dice, a ver, anótenle. Tutela, concepto. Y ahí están ustedes anotando, ¿no? Esa era la educación tradicional con la que nosotros aprendimos, y muy bien, por cierto. Pero ahorita ya no se puede, ¿verdad? Se vería hasta tonto que yo estuviera haciendo eso aquí. Pero entonces lo que se necesita es que ustedes anoten para que aprendan. Entonces, esto ya lo tienen que hacer ustedes. Concepto, impedimentos, derechos, obligaciones, causas de terminación. Con su ley en la mano y con esta clase, ustedes tendrán que hacer eso para que sean más autodidactas. Bueno, el curador será nombrado también por el juez y estará vigilado, desde luego, tanto el tutor como curador está vigilado por el juez. El curador es un vigilante del tutor. El Consejo Local de Tutelas es un organismo dependiente del gobierno de la Ciudad de México, del Poder Judicial, que está formado precisamente por personal administrativo que se encargará de vigilar tanto a tutores como curadores, proponer a las personas que fungirán para estos puestos con las reglas que establece aquí la ley. Bueno, nos quedamos en el artículo 635. Bueno, ya lo terminamos de una vez. Estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? Son personas que no gozan de su cabal juicio, de tal manera que entonces todos los actos que realicen o contratos sin estar autorizados por un tutor serán nulos, de nulidad relativa, de conformidad con los artículos respectivos al acto jurídico. Todos los contratos o actos de administración que les puedan perjudicar, las notificaciones judiciales, los contratos, los actos mercantiles, compraventas, son de nulidad. No se puede contratar con un incapacitado ni con un menor. Por eso cuando se hace un contrato, en el contrato se pone, declara que es mayor de edad y en uso de sus facultades mentales, porque si no el contrato tiene nulidad relativa. Esta nulidad pues se puede alegar en cualquier momento y se anula el acto jurídico, cualquiera que éste sea. Compraventas, matrimonios, en fin. Aquí están las reglas para pedir la nulidad. Los menores de edad pueden pedir nulidad, sí, pero si hubieran contado con el permiso de su tutor o no, entonces no. Por eso es que se debe de contratar a través de sus padres o tutores. Y los menores de edad, si presentaron certificados falsos, pues ellos no podrán pedir la nulidad. Pero pues sí, eso sería un problema. Entonces, si vamos a contratar con alguien que no estamos seguros si es menor de edad, hay que investigar, y por eso te piden siempre tu acta de nacimiento y tu INE para celebrar cualquier contrato. La emancipación es una persona que llega a la mayoría de edad y esa se libera. La emancipatio o emancipatio era un acto también en el derecho romano de compraventa, pero actualmente se identifica como la llegada a la mayoría de edad. Antes se emancipaban por matrimonio, ahora eso ya fue derogado
y solamente se emancipan por llegar a la mayoría de edad, y un emancipado adquiere la libertad sobre sus bienes y sus personas cuando ya tiene esa mayoría de edad, ¿no? Pero mientras sea mayor de edad, siempre necesitará de la autorización de un padre tutor que ejerza la patria potestad. Y el artículo 646, ya para terminar, nos habla de que la mayoría de edad en el Distrito Federal empieza a los 18 años. El mayor de edad dispone libremente de su persona y sus bienes. Hasta ahí terminamos, y la semana que entra vamos a ver esa figura de la que nos hablaba ya la doctora Cordero, que es los ausentes e ignorados, que es la ausencia y la presunción de muerte para las personas que se desaparecen. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves a las 9 para iniciar nuestro curso de práctica civil y familiar, derecho procesal civil y familiar, bajo el Código Nacional, el nuevo Código Nacional de Oralidad de Procedimientos Civiles y Penales. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Disculpe, profe, ¿va a mandar la liga para lo del curso